Hola, soy Alexander Arauz y en los próximos minutos te estaré acompañando. Si estás viendo este video, es porque seguro, al igual que yo, alguna vez te preguntaste qué son los derivados financieros. Pues ponte cómodo, toma papel y lápiz y pon mucha atención, porque estás a punto de conocer uno de los mercados financieros más grandes del mundo. Ningún otro instrumento financiero ha experimentado tanta innovación y sofisticación como los instrumentos derivados financieros. Pero comencemos por entender qué son. Si consultamos un libro de finanzas, te encontrarás que un instrumento derivado es un título financiero cuyo valor depende o deriva del precio de otro activo. A este activo se le conoce como activo subyacente. Seguro, la primera pregunta que te estás haciendo es ¿qué es título financiero? Básicamente es una nota que certifica que eres dueño de algo, pero más importante aún, que ese algo tiene un valor económico. Para entender mejor este concepto, hagamos un ejemplo. Supongamos que tú y yo nos asociamos y creamos la compañía agrícola del futuro. Tú aportas las tierras y yo aporto la maquinaria. Así que elaboramos un documento con todos los detalles y en donde hace constar que tú eres dueño de la mitad de la nueva empresa. Adicional, nos repartimos unos papelitos, unas notas, en donde acredita que eres dueño proporcional de la parte que tú aportaste, en este caso el 50%. Comúnmente a estas notas se les conoce como acciones, pero nosotros les vamos a llamar títulos financieros. Hasta este punto vamos estupendo con la definición. Así que sigamos con la siguiente parte, y cuyo valor depende o deriva de otro activo. Continuemos con el ejemplo de la empresa. Lo que hace unos momentos definimos como título financiero es una simple hoja de papel. Así es. Aunque también las hay electrónicas. Claro, ya sabes, todo esto de la era electrónica. Pero no nos desviemos del tema. Pues esta hoja de papel tiene un valor económico hoy, que es muy cercano al valor económico que le dimos ambos cuando aportamos los bienes. Esa hoja de papel por sí misma no vale nada. Lo que realmente le da valor es lo que representa. Es decir, le da el derecho a la persona que posee esa nota a reclamar la parte proporcional de los activos que aportamos a la empresa. Y acá quiero detenerme por un instante, porque seguro te estás preguntando, ¿qué es un activo? En palabras simples, un activo es algo que nosotros vamos a utilizar para generar ingresos. En este ejemplo, vamos a utilizar las tierras y la maquinaria para producir algo, venderlo y hacer dinero. Excelente. Hasta acá, todo muy bien. Así que repasemos esa sofisticada definición. Un derivado financiero es un título financiero, las notas de papel, que derivan su valor de otro activo, en este caso, las tierras y la maquinaria. Este otro activo se le conoce como activo subyacente. Listo, así de simple. Vamos muy bien. Entonces, ¿por qué un derivado financiero también es un activo? ¿Cómo así? ¿El activo del activo que era un activo subyacente? No, tranquilo. Pues como veremos más adelante, esa nota de papel la puedo intercambiar, vender o hacer lo que quiera. Pero bueno, la idea es esa, ya que también podemos perder dinero. Pero lo que hace tan especial a estos derivados financieros es el tiempo. Así es, el tiempo. Todos los detalles de la transacción se acuerdan hoy, pero el intercambio, en este caso la aportación de los bienes, se da en el futuro. Ese pequeño detalle es lo que los vuelve tan complicados a los instrumentos derivados financieros. Pero no perdamos la sofisticación y volvamos
a ese lenguaje complicado que nos encanta usar a nosotros los financieros. Los derivados son acuerdos financieros, contratos que basan su valor en otro activo. Por ejemplo, el azúcar, pero pueden ser prácticamente cualquier cosa. En el mundo de las finanzas corporativas, podemos comprar o vender derivados financieros, por ejemplo, de petróleo, cobre, incluso frijoles. También podemos encontrar derivados financieros de cosas más intangibles, como por ejemplo, acciones de empresas, bonos, dinero. Sí, escuchaste bien, dinero, pero de otros países, por supuesto. Estas se conocen como divisas. O incluso pueden ser cosas aún más extrañas, como una tasa de interés. Así es, tasa de interés, la misma que nos cobran en las tarjetas de crédito. Qué loco, ¿no? Ahora te preguntarás, ¿por qué complicamos tanto todo esto? Pues la finalidad de los derivados financieros es la cobertura de riesgos. A ver, momento. Cobertura de riesgo, otra frase elegante. A fin práctico, una cobertura de riesgos es esa situación en la cual deseamos protegernos ante algo que pensamos que nos va a afectar financieramente. En palabras simples, que no perdamos dinero. Por ejemplo, cuando pagamos el seguro de nuestro vehículo, no lo hacemos porque nos gusta regalarle el dinero a la empresa aseguradora, sino porque si nos llegaran a robar el carro, es decir, nuestro activo, perderíamos dinero reponiéndolo. Pero si tuviéramos un seguro, la aseguradora tiene la obligación de reponérnoslo. Bueno, al menos la mayor parte de él. Eso que te acabo de describir es una estrategia de cobertura de riesgos. Por supuesto, en los derivados financieros es un poco más complejo que eso. Pero, ¿qué pensarías si te dijera que las grandes empresas aseguradoras venden derivados para pagarte? Como podrás notar, estamos llenos de derivados por todos lados. Así que también nos vamos a encontrar con aquellos que quieren hacer lo opuesto a una cobertura de riesgos. Es decir, aquellas personas que los utilizan para fines especulativos. Es decir, los malvados especuladores, quienes después de hacer cálculos complejos, cálculos matemáticos, proyecciones financieras y muchísimo análisis y después más análisis, especulan de la misma forma que tú lo harías en una carrera de caballos, en donde el caballo que tú apostaste ha sido el ganador en los últimos 5 años de manera consecutiva. Para ser justos, grandes fortunas se han forjado a partir de entender el mercado, cómo éste evoluciona y ver más allá de lo que la mayoría no es capaz de hacerlo. Pero tal vez lo más importante de los especuladores es que sin ellos es muy probable que los mercados financieros tal cual los conocemos hoy en día no existieran. Sí, escuchaste muy bien, ya que sin esas personas que toman la postura contraria a la de una persona que quiere cubrir el riesgo, no podríamos hacer cobertura financiera. Así que sin los despiadados especuladores, los nobles coberturistas, es decir, nosotros, que queremos cubrir los riesgos, no tendríamos con quién negociar. Bueno, no nos pongamos tan melodramáticos. Tal vez sí existiera con quienes negociar, pero definitivamente es mejor poder negociar con 1000 personas al mismo tiempo que con solo 10. A esto se le conoce en el mundo de los derivados financieros como liquidez. Acá el tamaño sí importa y escucharás frecuentemente el término profundidad de mercado. Listo, hasta aquí vamos a la mitad. No te me desanimes. Así que volvamos a nuestra historia con lenguaje elegante. En realidad estamos hablando de dos tipos de comerciantes. Por un lado está el coberturista, como es nuestro caso, que producimos azúcar y buscamos venderla al mayor precio posible. Pero antes de que el precio cambie en nuestra contra,
compramos un derivado financiero que nos permita cubrirnos del riesgo y en la medida de lo posible poder predecir con mayor certeza nuestros ingresos futuros. Pero también estamos buscando disipar las altas y bajas que pagamos por nuestros insumos, por ejemplo el diésel, y en esa medida hacer que nuestros costos sean aún más predecibles. Es decir, buscamos protección contra la variación de precios y así también compramos un derivado, nuevamente que nos permita cubrirnos del riesgo. Pero seguro te estás preguntando ¿a dónde va ese riesgo? Porque no desaparece, realmente se transfiere. Y aquí es donde aparece el desalmado especulador. A diferencia de los coberturistas, los especuladores no les interesa poseer el producto que se compra o se vende, ya sea ganado, bonos del tesoro, petróleo o azúcar. Simplemente les interesa asumir el riesgo de esa variación de precios. Pero, ¿cómo así? ¿Cómo funciona todo esto? Pues es muy simple. ¿Te recuerdas de la definición de activos financieros? Pues llegan a un mercado y se la pasan comprando y vendiendo activos financieros, es decir, derivados. Por ejemplo, compran un derivado financiero que el precio es bajo y cuando el precio sube, pues lo venden y se embolsan la diferencia. Simplemente aceptan el riesgo después de hacer complejos cálculos matemáticos y cuando piensan que el precio va a cambiar a su favor. En conclusión, los coberturistas entran al mercado para administrar el riesgo. Los especuladores entran para aceptar el riesgo buscando una ganancia. Se necesitan de ambos tipos de comerciantes para equilibrar el mercado y mantener el flujo del comercio. ¡Wow! Increíble, ¿no? Tranquilo, ya casi terminamos. Pero antes, vamos a ver algunas características fundamentales que seguramente ya habrás notado acerca de los derivados financieros. Así que, toma nota. 1. El valor del derivado financiero depende del activo subyacente, así que prácticamente por sí mismos no valen nada. Número 2. El vendedor del contrato del derivado no tiene por qué poseer obligatoriamente el activo subyacente sobre el cual se está realizando el contrato. ¡Alto! Deténganse ahí. ¿Cómo así? En palabras simples, nos dice que nosotros podríamos vender derivados financieros de petróleo. Es decir, vender notas de papel que le da derecho a la persona que compró esa nota de papel a los barriles de petróleo que en la nota indique. Por supuesto, si hubiera alguien quien nos comprara esas notas. Acá entra el tema de la confianza y la credibilidad. Pero asumiendo que creen y confían en mí, podrían vender tantos títulos financieros a alguien sin siquiera tener un solo barril de petróleo. ¿Tú confiarías en mí? 3. En otra característica que es fundamental y que no he desarrollado lo suficiente es el hecho que son operaciones en el tiempo. Son operaciones financieras en las que se establece todos los detalles en el momento del acuerdo. Por ejemplo, hoy. Y el intercambio se produce en una fecha futura. Por ejemplo, en 3 meses. Aunque cabe la posibilidad que nunca llegue a entregarse el activo subyacente. Siguiendo el ejemplo anterior del petróleo, nunca llegue a entregarse un solo barril de petróleo. Pero, ¿cómo puede esto pasar? Pueden haber especuladores que están vendiendo y especuladores que están comprando al mismo tiempo. Como es un mercado muy profundo, es decir, hay miles de participantes, ambos compran y venden sin siquiera tener el activo subyacente. Total, lo podemos hacer. En nuestro ejemplo, los barriles de petróleo. Así que cuando llega el vencimiento del contrato, es decir, la fecha de entrega, solo aquella persona que en realidad tiene la necesidad de tener el activo subyacente se queda con el contrato. Todos los demás se cancelan entre sí. Se hacen uno. En términos prácticos nunca existieron,
En realidad solo eran simples notas financieras. ¡Seguro! Esto sí te dejó pensando mucho. Pero no te preocupes, que vamos a hablar en detalle de todos estos en otros videos. Cuarto, y tal vez más importante, ya que esta característica determina en gran medida el uso tan generalizado de los instrumentos derivados financieros, es que suelen ser productos sujetos de un alto grado de apalancamiento. No, por favor, no. Otra palabra sofisticada. A ver, apalancamiento. Seguro alguna vez se te ha pinchado o reventado un neumático. Y nos hemos dado cuenta que cuando queremos aflojar los pernos que sujetan el neumático al eje, simplemente es imposible. La llave es tan corta que nos impide aplicar suficiente fuerza. Así que nos la ingeniamos para convertir esa llave de pernos pequeña en una poderosa palanca. Así que buscamos una manera de alargar y en la medida de lo posible poder ejercer la misma carga, pero que la fuerza que es transferida sea mucho mayor, permitiéndonos así aflojar el perno. Pues en términos financieros es exactamente lo mismo. Aplicamos una pequeña fuerza de un lado para que esa fuerza sea transferida y magnificada del otro. Para ir aterrizando este concepto, invertimos solo una pequeña fracción del monto total del activo para tener derecho a entrar a participar en ese mercado. Y si las cosas van bien, podemos quedarnos con todas las ganancias. Por supuesto, si las cosas van mal, podemos perder mucho más de lo que fue la inversión inicial. Justamente a ese efecto de palanca se le conoce como apalancamiento. Para entender mejor este término de apalancamiento, regresemos al ejemplo del especulador y la apuesta de caballos. Quien ha analizado y visto sus entrenos, sus carreras previas, y ha llegado a la conclusión de que es el caballo ganador. Así que este especulador se dirige a la taquilla. La apuesta cuesta únicamente $10, pero existe la posibilidad de solamente pagar $1. Eso sí, la apuesta es por $10. Los otros 9 los presta la casa. Seguro pensaste lo mismo que yo. Sobran $9. Así que el especulador convierte la apuesta inicial de $10 en una de $100. El especulador se apalancó con el dinero de la casa para poder obtener así una mayor ganancia. Por supuesto, le debe $90 y a pesar que en ese momento la apuesta únicamente desembolsó $10, si llegara a perder el caballo ganador, tendrá que pagar los otros $90 a la casa, que fueron los que le prestó. Seguro no querrás deberle $90 a la casa, pero esa es otra historia. Así que te preguntarás cómo esto es posible. Bueno, la casa no necesita respaldar todas esas apuestas con más dinero. Simplemente hay muchos más participantes en ese mercado al mismo tiempo. En términos financieros, hay mucha liquidez. Ahora sí, por fin, estamos listos. Imaginemos que hoy quisiéramos comprar un contrato derivado financiero de azúcar refinada. Primero, debemos decidir qué tipo de instrumento financiero deseamos usar. Y solo por mencionar algunos instrumentos, existen los contratos por adelantado o forwards, los swaps o permutas financieras, los futuros y las opciones de futuros. Y a pesar que todos estos son instrumentos derivados financieros, cada uno tiene una característica propia que nos van a permitir hacer coberturas financieras con infinitas posibilidades, o bien especular. Así que decidimos comprar un contrato financiero de azúcar refino, en este caso un contrato futuro. Y para no entrar en detalles técnicos, por el momento únicamente necesitamos saber 3 detalles. El primero es el precio del contrato de futuro.
El segundo es la fecha de entrega y el tercero es el volumen acordado. Supongamos que hoy el precio del contrato de futuro de azúcar refinada a ser entregada en el mes de marzo del próximo año se cotiza en $350 la tonelada métrica. Y como mencionamos anteriormente, el contrato también debe establecer la cantidad. En este caso, el volumen que se especifica en el contrato de azúcar refinada es de 50 toneladas métricas por cada contrato. Por lo tanto, y haciendo la matemática, podemos establecer hoy que este contrato futuro, para ser entregado el 1 de marzo del próximo año, tendría un precio de $17,500. Y como diría Walt Disney, es aquí donde comienza la magia. Porque como mencioné hace unos momentos, no necesito tener todo ese dinero para poder entrar a participar en ese mercado. Basta con que haga un depósito inicial de una fracción del monto total del contrato. A este depósito inicial se conoce como depósito en garantía. Este monto depende en gran medida de la variabilidad del activo subyacente. El lenguaje sofisticado, volatilidad. Pero de eso hablaremos, sí, en otro video. Por el momento, regresemos. Por tratarse de un derivado financiero de azúcar, el activo subyacente, sí, ya adivinaste, es el azúcar refinada en grano. Incluso si esta aún no ha sido producida. Claro, si te recuerdas, podemos vender un derivado financiero sin siquiera tener el activo subyacente. Basta con que exista la confianza de que voy a entregar en las condiciones pactadas inicialmente. ¡Wow! Ahora sí estamos muy elevados. Pero para no perder el flow, en la práctica este depósito inicial suele oscilar entre un 5 a un 15%. Y aunque puede ser mucho mayor en momentos de demasiada volatilidad, es decir, demasiada incertidumbre como la que estamos viviendo hoy en día. Así que si hoy quisiéramos comprar un contrato de futuros de azúcar refinada y asumiendo que el depósito inicial en garantía es del 10%, tendríamos que depositar únicamente $1,750 de los $17,500 que vale el contrato. ¿No te parece acaso sorprendente? Pero la historia no termina allí, así que déjame en los comentarios qué te ha parecido este video y si quisieras conocer cómo sigue esta historia. Pero antes, por favor, no te olvides y anota. Un derivado financiero es un título financiero cuyo valor depende o deriva del precio de otro activo. Este activo es llamado activo subyacente. Los contratos derivados financieros deben de cumplir 4 características. El primero, el valor del derivado financiero depende totalmente del activo subyacente. 2, el vendedor del contrato derivado no tiene por qué poseer obligatoriamente el activo subyacente sobre el que se está realizando el contrato. 3, son operaciones en el tiempo. Y 4, suelen ser productos sujetos de un alto grado de apalancamiento. Listo, ahora sí, estamos hablando el mismo idioma. Espero haber despertado en ti esa curiosidad intelectual que llevas dentro y que juntos sigamos descubriendo este dulce mundo financiero del cual somos parte. Muchas gracias.